Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Iniciamos así: las autoridades colombianas han desmantelado una banda que prostituía a menores venezolanos. Así, la Fiscalía General de Colombia brindó detalles de la investigación a través de un comunicado que se ha publicado a través de la cuenta en Twitter. Esas autoridades colombianas pues han desmantelado esta presunta banda de trata de personas dedicada precisamente a la explotación sexual y cuyas principales víctimas eran 5 venezolanas menores de edad. Así lo han informado y lo ha informado la Fiscalía General a través de un comunicado que ha sido publicado en la red social Twitter, en la que brindaron los detalles de esta investigación. De acuerdo con esta investigación, unos 15 personas fueron detenidas por este caso. Se enviaron a la cárcel estas 15 personas presuntamente responsables de inducir a la prostitución a 5 menores de edad, varias de ellas migrantes. Las labores de policía judicial evidenciaron que los procesados pertenecían a una estructura delincuencial que se llama Las Vegas. Esto es lo que ha indicado José Manuel Martínez, quien es el director de la seccional de la Fiscalía en Bogotá. Asimismo, también ha detallado que las 15 personas procesadas, 13 son colombianos y 2 son extranjeros. De estos 15 de nacionalidad colombiana y estos 2 extranjeros, el trabajo pues se centró a partir de una noticia de medios de comunicación donde se denunciaba que había explotación sexual de menores en ese sector de la ciudad. Se identificaron estas 5 víctimas de nacionalidad venezolana. Incluso se determinó que algunas de ellas se habían producido abortos, es lo que ha mencionado Herbert Benavides, quien es el comandante de policía de Bogotá. Esto es un nuevo modus operandi de esta banda que prostituía a estos menores, a estas menores venezolanas. Recordemos que el medio de esta situación que viene presentando la migración venezolana, la migración que está ingresando por las diferentes fronteras, pues siempre se ha dicho y se ha mostrado cuál es ese riesgo. Hablábamos durante esta semana y la semana anterior que a través de la entrada por el estado Táchira con norte de Santander se han evidenciado muchas familias que traen a sus menores, niños, niñas y adolescentes, y que son raptados por estos grupos delincuenciales. Así se da esta situación con los menores de edad, y esto es responsabilidad directamente ¿de quién? Pues de este gobierno de facto de Nicolás Maduro, que hace que esta población salga a buscar una mejor calidad de vida y que caigan precisamente en manos de la delincuencia común. Y con este tema de Karol G. Provenza seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de nuestras redes sociales oficiales. Y el opositor Juan Guaidó, presidente encargado, ha negado en la tarde de hoy que la actividad económica de Venezuela haya crecido, un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro reportó un año de mejoras en esta materia y de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectó en 10% el crecimiento del país para este año. En Venezuela lo único que crece es la desigualdad. Las sanciones obligaron a la dictadura a permitir zonas de distensión económica y además a tenerse unas burbujas donde las mafias y tribus pues sacan las ventajas y donde la mayoría del país no tienen ningún tipo de acceso. Es lo que ha escrito el presidente encargado Juan Guaidó a través de la cuenta en Twitter. Juan Guaidó también compartió la misma red social un video en el que se escucha a Nicolás Maduro hablar de varios indicadores económicos que, según la información oficial, han mejorado en este último trienio. Eso en medio de ese crecimiento económico. No existe un crecimiento económico, lo viene reiterando el presidente encargado. No hay hiperinflación inducida, no hay ataque, no hay crecimiento económico, no hay producción de alimentos, no hay producción petrolera, no hay producción de gasolina, no hay producción petroquímica, no hay producción de textiles, no hay producción industrial. Esto es lo que se lee en un mensaje audiovisual a modo de respuesta al discurso que ha dado el presidente Nicolás Maduro. Y ante esa situación
de ese crecimiento económico, el Banco Central de Venezuela asegura que la economía real creció en un 17,04% en el primer trimestre de lo que va recorrido de este año 2022. Calixto Ortega Sánchez, quien es el presidente de este ente emisor, afirmó que Venezuela tiene 4 trimestres consecutivos registrando un crecimiento de 2 dígitos, incluido el segundo trimestre de lo recorrido de este año 2022, el cual solo mostró unas proyecciones. Así lo ha mostrado el presidente del Banco Central de Venezuela, Ortega Sánchez, quien aseguró que en ese primer trimestre ha crecido el 17,04%, aunque se refería concretamente a lo que el chavismo denomina economía real o PIB real, una categoría que incluye el sector petrolero y se enfoca en el sector directamente privado. Además, el funcionario estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto Real en 18,0% para el segundo trimestre. A pesar de que ese segundo trimestre de este año en curso ya cerró, el presidente del Banco Central de Venezuela no ofreció unas estadísticas definitivas. Así, el funcionario también ha afirmado que Venezuela tiene 4 trimestres consecutivos registrando crecimiento de 2 dígitos, incluidos el segundo trimestre del año 2022, del cual solo mostró proyecciones, no mostró resultados reales. Estos datos los hizo públicos en una reunión del Consejo llamado Consejo Nacional de Economía Productiva junto a Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez, según una gráfica que mostró, que dio a conocer en ese tercer trimestre del año 2021, la economía venezolana había crecido en un 14,65%, mientras que en el cuarto trimestre de ese año tuvo un alza del 19,0%. Estas alzas pues hacen referencia a esa variación en comparación con los mismos periodos del año previo, eso en medio de esa situación que se presenta a nivel de proyección y de economía, de crecimiento de economía. Por su parte, Nicolás Maduro también resaltó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento económico de Venezuela entre el 5 y el 10% para el cierre de este año 2022. Según él, abro comillas, buenas noticias para el país, un crecimiento récord en la región, un crecimiento de la economía real, cierro comillas, fue lo que manifestó Nicolás Maduro. Y con este tema de Julie Buendía me retiro elegantemente. Seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, en esta segunda hora a través de la plataforma Siempre Venezuela y de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Venezuela presenta en este momento la peor crisis hospitalaria que puede vivir en toda su historia. Esto en medio de esa crisis sanitaria que vive el país, y así lo viene presentando el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, quien ha denunciado que el país está viviendo esta crisis. Esta es la peor crisis hospitalaria en toda la historia de Venezuela, en toda la historia sanitaria de Venezuela. En este sentido, ha realizado un llamado a la administración de Nicolás Maduro a instalar unas mesas de trabajo, unas mesas sociales en el sector salud en el marco del aniversario. También ha destacado que uno de los grandes objetivos de esta reunión pues es encontrar esa solución a esa crisis hospitalaria en manera de los suministros de medicamentos para todas las entidades, así como la dotación de equipos quirúrgicos, la recuperación de la infraestructura sanitaria, la recuperación del salario, entre otras necesidades que el sistema de salud venezolano está requiriendo en este momento. En estos primeros 6 meses, este primer semestre, lo que va recorrido de este 2022, han fallecido 225 personas en hospitales de Venezuela debido a problemas. ¿Y a problemas de qué? A problemas de equipos médicos, a problemas de ascensores en los diferentes centros sanitarios. Esto, pues, que se ha causado a través de las fallas eléctricas, es lo que ha revelado una encuesta nacional de hospitales que ha presentado la ONG Médicos por la Salud.
Desde el paciente que depende de la asistencia respiratoria, el paciente que necesita ser trasladado de manera urgente a otro piso del hospital, que los ascensores no funcionan, la falla del servicio eléctrico que es inevitable se traduce en una pérdida de calidad del servicio y en algunos casos incluso la muerte de los pacientes. Esto lo ha detallado este estudio. El médico internista y vocero de esta organización, Gustavo Villasmil, afirmó que se analizaron a 40 de los principales hospitales de Venezuela. Y en medio de esa situación, pues existe un drama totalmente, y es un drama estructural que forma parte de esa anatomía sanitaria de la República de Venezuela. Según este estudio, para la primera mitad del año, el 50,70% de los hospitales analizados pues han reportado haber tenido fallas de luz. Se trata de una ligera disminución respecto al año 2021, cuando se dio un 53% de estos centros que sufrieron los diferentes apagones. Además de esto, un 13% de los hospitales no funciona, y no funciona porque no tiene planta eléctrica, pese a ser que debe tener unos recursos que deben paliar toda esta falla eléctrica que se da. Pero como esto al gobierno no le interesa, como al gobierno el tema de la crisis hospitalaria, el tema de la energía, recordemos que siempre en esos apagones, en esas fluctuaciones que se dan, pues siempre han sido atentados, y eso lo mencionaba el número 2 del chavismo, muchas veces lo ha mencionado, que esos apagones, que los temas de Corpoelec han sido por atentados pues que generaba el presidente de Colombia, el presidente saliente, el expresidente Iván Duque. Esos fueron supuestamente atentados. Esa es la situación que se presenta con el tema salud. Recordemos que no solo con el tema salud se vienen presentando problemas, vienen presentando problemas con las infraestructuras de los colegios. Ese es otro problema que también se viene dando, que tampoco existen los recursos, pero existen recursos para realizar otras actividades, para conciertos, para darse lujos y poder salir del país. Para eso sí existe dinero, para conceder hectáreas, terrenos venezolanos a otros países para que generen producción, para que se lleven esa plática para otros países y no para Venezuela. La situación que se presenta, lo hablábamos, ya no hablamos de crisis, ya hablamos de una catástrofe que se viene presentando en todos los sectores, porque es que ningún sector se escapa, todos los sectores están en catástrofe en este momento. En otro orden, la salida a bolsa de empresas públicas de Venezuela cumple 100 días de retraso. Eso es lo que se viene presentando, 100 días de retraso. La salida de la bolsa de varias empresas de la República de Venezuela presenta ese retraso, 100 días para la fecha, para el día de hoy. Tal vez las operaciones debieron comenzarse el 16 de mayo y aún hoy el mercado bursátil no ha recibido luz verde por parte del gobierno. ¿Y de cuál gobierno? El gobierno de Nicolás Maduro, ni de las compañías que están involucradas en este momento. La Bolsa de Valores de Caracas confirmó AF que hasta el cierre de la jornada no han recibido ningún tipo de comunicación que plantee una fecha para el eventual comienzo de estas operaciones. La Junta Directiva de la Bolsa considera como muy positiva la salida de la Bolsa de estatales después de que Maduro explicara en mayo que entre el 5 y el 10% de las acciones de varias empresas públicas, incluidas petroleras y telecomunicaciones, comenzarían a ofertarse. Luego, en el mes de junio, en un acto encabezado por la vicepresidenta ejecutiva, por Delcy Rodríguez, se anunció que el Estatal Banco de Venezuela, una institución líder en el sector financiero del país, ofertaría el 5% de las acciones en el mercado de valores. Ahora, falta que las empresas públicas tramiten unos permisos. Y una fuente del Banco Central de Venezuela ha explicado, una vez más, se ha oficializado este anuncio,
corresponde a una empresa emisora y a la casa de bolsa que vaya a ser líder de colocación de obtener estos permisos y además de solicitar una primera sesión especial para abrir finalmente esa oferta al público, algo que todavía no ha ocurrido o al menos no se ha publicado. Esto todavía no se ha hecho público. Hasta ahora ni la Superintendencia Nacional de Valores ni el Ministerio Nacional de la Economía y Finanzas ha ofrecido información respecto a esta situación. Maduro llamó en el mes de mayo, recordemos que en el mes de mayo, a inversionistas nacionales, a inversionistas extranjeros, a estar atento a esta salida a la bolsa de las estatales, entre las que fijó empresas del sector petroquímico, del sector gas, minero, forestal, aluminio, servicios, entre otros, y aún ante eso no se ha dado ningún tipo de respuesta. Y hablando de respuestas, hablando de economía y de cómo se encuentra el país en este momento, pues la apertura de frontera dinamizará el mercado de capitales. Así, esa apertura de frontera entre Colombia y Venezuela, pues generará una dinamización en el mercado de capitales y fomentará el nacimiento de las nuevas oportunidades de negocios entre empresas mediante la Bolsa de Valores. Así lo ha indicado Benjamín Tripier, consultor general, quien pues entrega y hace a esta parte de negocios y es presidente de la Casa de la Bolsa, quien ha destacado en la tarde de hoy que la apertura pues es totalmente inminente de la frontera, que estos negocios y las relaciones comerciales pues adquirirán un empuje positivo mediante el método de apalancamiento financiero. Esperemos que exista ese apalancamiento financiero, que mejoren los financiamientos en el mercado de valores, que nuestro país está adquiriendo un gran afianzamiento en las empresas, en especial en las pequeñas y en las medianas empresas. Lo ha asegurado Tripier en medio de un artículo que ha publicado recientemente en diversos medios locales. Sobre esta implementación del mercado de valores, el crecimiento de este pues puede tener si se reactivan las transacciones comerciales entre ambos países. El consultor también ha dicho que es una muy buena noticia que influyan estas negociaciones, pues puede facilitar el proceso de financiamiento de las diferentes empresas. Ahora, sí realmente puede existir financiamiento para las medianas y pequeñas empresas que existen en Venezuela en este momento. El gobierno sí está dispuesto a realizar ese tipo de financiamiento para que puedan salir adelante. Recordemos que en medio de esta reapertura fronteriza, muchos empresarios, sobre todo de la parte privada, pues están preocupados por qué tanto pueden adquirir a nivel de ganancias. Ayer hablábamos acerca de los productores y los productores decían que al ingresar mercancías desde Colombia hacia Venezuela no pagan aranceles, pero si la mercancía sale de Venezuela, ellos tienen que pagar aranceles. Existen diversas expectativas, puntos de vista. Vamos a ver qué sucede en medio de estas relaciones entre Colombia y Venezuela en esa apertura comercial. Vámonos a esta hora con el notiaudio del Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe sobre las naciones con ciudadanos más felices del mundo. En la última presentación, Venezuela se ubicó en el puesto 108 de los 146 países evaluados. Este resultado deja al país como el más infeliz del continente americano. En los últimos lugares, junto a Venezuela, se encuentran naciones como Irán, India, Uganda y Afganistán. El informe de la ONU evalúa la percepción de los habitantes del país en cuanto a la seguridad financiera, el apoyo social y los sentimientos de libertad personal. El gobierno de Maduro propone a Colombia crear zona económica binacional. Vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica, comercial, productiva entre el norte de Santander y el estado Táchira, completa.
una zona binacional de desarrollo económico, comercial, productivo. El abogado especialista en Derecho Penal y defensor de los derechos humanos, Alfonso Medina Roa, informó que funcionarios de migración en Venezuela le impidieron la salida del país la madrugada de este miércoles. La denuncia la hizo a través de su cuenta en Twitter, donde informó que le había sido impuesta una prohibición de salida del país. Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informaron que horas después del incidente, el abogado Alfonso Medina se pudo retirar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, aunque le indicaron que debe presentarse a la División Antiterrorismo del 6CPC por una aparente investigación en su contra. Salario Mínimo ha perdido hasta 29% de su poder de compra en menos de 6 meses. Titi González con el reporte. Este miércoles 24 de agosto, el salario mínimo de un trabajador venezolano llegó a cotizarse en $20.70, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela. Esto significa que el salario mínimo ha perdido un 29% de su valor desde marzo, cuando el gobierno de Maduro lo aumentó a 130 bolívares, que en ese momento equivalía a unos $28 mensuales. Durante el mes de julio, la caída del salario había sido de 24.04%, lo que en ese momento se traducía en unos $22.68, de acuerdo con las cifras oficiales. Lula da Silva aboga por elecciones libres y alternancia política en Venezuela. A Venezuela é país que tem uma fronteira muito grande com o Brasil. Nós precisamos tratar a Venezuela com respeito e sempre desejando que a Venezuela seja a mais democrática possível. Sabe? Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países. Amigos, hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte super aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Y después de escuchar el notiaudio del Pitazo, continuamos con más información. Y los residentes de la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Táchira y norte de Santander, compran productos más económicos. La cercanía del estado Táchira a Cúcuta, a Colombia, permite que los ciudadanos puedan comprar productos a precios más económicos que en Venezuela. También se consigue una variedad de marcas que no existen en el país. Así, los distintos productos, alimentos y medicamentos son comprados en Cúcuta debido a la diferencia de precios que existen en Venezuela. Quienes residen en ese eje fronterizo encuentran, pues, en el país vecino variedad que no encuentran en el territorio nacional. Y aunque en Cúcuta hay alimentos que se encuentran más económicos, pues cabe resaltar que en Táchira está minada de productos que son totalmente colombianos, que son ingresados por vendedores y además por empresarios, pese a los puentes internacionales que están cerrados. Hay productos colombianos que resultan más económicos que los venezolanos, pero hay quienes prefieren comprarlos al otro lado del puente. Esto es lo que han manifestado durante estos días, siguen manifestándolo los productos colombianos, cómo ingresan. En algún momento, antes de abrir estas relaciones bilaterales de Colombia y Venezuela, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, hablaba acerca de los productos colombianos, de cómo estaban ingresando, de cuáles iban a ser las leyes o las garantías que les iban a dar, cómo se iba a manejar este tipo de situación, cómo se iba a manejar el negocio. Fueron muchos los puntos de vista que se trataron con este tema. Así se está manejando el tema de la frontera en este momento. Recordemos que en medio de este nuevo gobierno de Gustavo Petro y de la relación que se empieza a tener con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, pues empieza ya a existir un intercambio comercial. Y en otro orden, Pedro Sánchez alude a hablar sobre si Nicolás Maduro es dictador, pero no aclara si lo reconoce a él o reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Así, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, evitó hablar sobre si considera que Nicolás Maduro es un dictador y tampoco ha aclarado si él lo acepta en el país como el presidente legítimo de Venezuela o si acepta en su país como presidente legítimo electo en la Asamblea del año 2015 al presidente Juan Guaidó. Y esto en medio de una entrevista con la emisora La W Radio. Dijo, esto fue lo que mencionó en el viaje a Colombia, recogida por Europa Express. Sánchez ha evitado responder a periodistas sobre qué cree si Nicolás Maduro es o no es un dictador. España ha abogado siempre por la reinstitucionalización democrática de Venezuela y porque la salida a la crisis en el país fuera basada en el diálogo y en la celebración de unas elecciones libres y justas. Y se ha contentado con señalar Sánchez, y por eso pues ha respaldado los distintos diálogos que se han entablado con Nicolás Maduro. Ahí es donde va a estar el gobierno de España, es lo que ha insistido. Y ante la falta de este tipo de respuestas, el entrevistador pues ha pedido al menos al presidente aclarar a quién considera España como presidente legítimo de Venezuela. Si considera a Nicolás Maduro, fue reelegido en el año 2018 en esas elecciones, o si reconoce a Juan Guaidó. ¿A quién de los dos? Aún quedó en entredicho, no dio respuesta de a quién considera realmente como presidente legítimo de Venezuela, si a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó. Quedó simplemente incompleta la respuesta que ha dado el presidente. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Tema, tú no sabes qué tanto, de Carlos Baute y Alex Ubago. Seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, en este último pedazo, en esta última porción de lo que es este informativo Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Y la ministra para la Ciencia y la Tecnología de la administración de Nicolás Maduro, Gabriela Jiménez, confirmó el día de hoy 2 casos positivos de viruela del mono en el país. Se le suma ahora a esta crisis hospitalaria que se viene dando, y además de esta crisis a nivel de COVID-19, que han aumentado los casos en las cifras que viene maquillando el gobierno de Nicolás Maduro, porque sabemos que no son cifras reales. Recordemos que desde el año 2016 la data no se ha actualizado, que además tampoco existe vacunación para otras enfermedades que estaban erradicadas y que vuelven nuevamente a sufrir en el país. Pues se le suman estos 2 casos positivos de la viruela del mono. Informamos al país que gracias a la eficacia del sistema de vigilancia epidemiológica se ha detectado a tiempo estos 2 casos positivos, y que se han mostrado en Venezuela. Ambos pacientes son viajeros provenientes desde Brasil y desde Perú, es lo que ha indicado. En este sentido, también apuntó que el sistema de vigilancia epidemiológica nacional se mantiene activo. Además, aseguró que el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel y Ministerio para la Salud realizan el seguimiento de estos casos. Los pacientes cuentan con atención médica y están en condiciones favorables de salud. Igualmente, pues se realizan las diferentes evaluaciones de los cuales pues están en contacto con esas personas cercanas, es lo que ha manifestado Jiménez. Por último, pues hizo un llamado a toda la población para cumplir con esas medidas de prevención y de bioseguridad. En medio de todo esto, pues existen las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina. Así lo ha mencionado quien ha emitido este boletín con una orientación para las autoridades sanitarias de todo el país en medio de esa declaratoria de alerta global de la Organización Mundial de la Salud debido al aumento de casos de la viruela del mono. La OMS ha declarado a la viruela del mono símica como emergencia de salud pública internacional, dada la irrupción progresiva de 16,000 casos en 75 países. Nuestra academia emite ese siguiente boletín con orientación para las autoridades sanitarias de todo el país. Las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina pues son declarar una alarma sanitaria que permita movilizar los recursos y además emprender las diferentes acciones necesarias
asegurar la transparencia en el manejo de la información, reforzar la capacidad para el diagnóstico molecular y monitoreo genético de este virus, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica que sean totalmente activos, además que estén incluyéndose en las clínicas de infecciones y además que se tenga algo muy pendiente, que son infecciones por transmisión sexual. Comenzar las diligencias apropiadas para garantizar el acceso futuro a antivirales y vacunas contra esta viruela, contra la viruela del mono. Esto pues es otro de los pasos que se tiene que dar a nivel de salud y de cómo se tienen que prevenir. Recordemos, existen ya 2 casos totalmente detectados que están controlados, pero se debe tener todas las precauciones necesarias. Y hemos hablado del instructivo ONAPRE durante estas últimas semanas, de cómo se han venido presentando las diferentes manifestaciones de los diferentes gremios y que continúan realizando estas manifestaciones, pues el Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la demanda contra el instructivo ONAPRE. Así lo ha venido mencionando en la tarde de hoy, declaró inadmisible el recurso contencioso de nulidad y amparo cautelar contra la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia detalló que es inexistente la figura de este instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, por lo cual pues ha desestimado la demanda en su contra. La parte actora pues incumplió con extremos de ley al no acompañar al libelo con origen y copia de este presunto acto administrativo como documento fundamental en toda la demanda, entre otras deficiencias que se vienen agregando. En este sentido, también el Tribunal Supremo de Justicia acotó que esto conllevó a la inadmisibilidad de la pretensión conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así, la demanda se declara inadmisible en los supuestos siguientes: no acompañada de documentos imprescindibles para verificar esa admisibilidad. Eso es lo que ha añadido. También el Tribunal Supremo de Justicia impuso una multa a cada uno de los accionantes que generaron esta demanda. Las víctimas tendrán que pagar 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela. Aseguran que la multa se aplica porque se está ante una perturbación del ejercicio abusivo de la acción judicial previsto y además sancionado por el legislador en el artículo 221 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Las protestas que se han llevado a cabo en las últimas semanas pues llevaron a Nicolás Maduro a destituir al entonces jefe de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza. En su defecto, pues nombró a Jennifer Quintero de Barrios. Así que esta es la situación que da en la tarde de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible esa demanda contra este instructivo, el instructivo ONAPRE. Continuamos con más información. Y ningún sector puede secuestrar las primarias. Estas deben ser inclusivas, abiertas y con doble vuelta. Esto es lo que viene mencionando la vicepresidenta nacional del Movimiento Socialismo Más, María Verdeal, quien ha advertido que es prioritario construir los caminos para llegar a esas primarias y elegir un candidato único presidencial para el año 2024 con unas reglas. ¿Y con qué reglas? Que sean claras, que sean transparentes, mediante un proceso que permita recobrar la confianza de todo el electorado por parte de los diferentes sectores democráticos, ya que, como han insistido, nadie puede secuestrar estas primarias si quieren triunfar en el 2024. También ha enfatizado que desde la tolda naranja se ha venido insistiendo desde el principio de este año, del 2022, la necesidad de construir las diferentes rutas para tener una candidatura única. Escúchese bien, única para el 2024. Hablamos de unas primarias con doble vuelta. Incluimos recientemente el tema de la tarjeta única a favor de fortalecer así las posibilidades ciertas y real de obtener la presidencia del Ejecutivo Nacional para las presidenciales que se van a celebrar en diciembre del 2024.
También señaló que existe gran interés por parte de la dirigencia política y de los ciudadanos acerca de dónde, cómo y cuándo se darían estas primarias. Desde el MAS decimos que ningún sector puede secuestrar las primarias. Deben ser inclusivas, deben ser abiertas, deben tener participación todos los sectores, el sector democrático que tenga a bien pues esta aspiración a ser candidatos a la presidencia de la República. También realizó un llamado a todos los sectores opositores a no crear falsas expectativas ni a creer fantasías con respecto al evento electoral que se va a celebrar en el año 2024, aunque parezca muy lejos, 2024, pues hay que hablarle claro al país sobre quiénes conformarán la misión de primarias y qué pasará con más de 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera del territorio. Sin duda, pues hay que seguir trabajando. Esto es lo que viene mencionando. También recordó que a pesar que pues existe unas semanas muy cansadas, que se han manejado varias protestas, donde se han generado reclamos con el tema del bono vacacional por el gobierno nacional, de este bono a los educadores que son activos y al bono recreacional de los jubilados, pues todavía hay una gran duda de acuerdo con las contrataciones colectivas, tanto en el sector educativo como en el sector salud, que están totalmente en el limbo sin dar respuesta y sin dar respuesta por parte del Ejecutivo Nacional y de los ministros de estos despachos. También agregó, ya para finalizar, el inicio del próximo año escolar de la educación básica media, cuáles son esas expectativas, cómo se vuelven, si son autónomas o si van a seguir paralizadas, cuál es la situación del tema de pandemia, el tema de salud, la situación de la formación en el país. Existen muchas dudas y dudas que están pendientes. Por otra parte, también la dirigente de la Tolda pues advirtió que el caso de los pensionados y de los jubilados es una situación que se encuentra muy crítica, casi agonizante. Pero esto son en medio de esas dudas que se vienen dando en esa agenda social y que se debe recordar que esas primarias deben ser abiertas, inclusivas y con seriedad. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de nuestras redes sociales oficiales. Agradecemos en el control máster a Camilo García y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.